Sean bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. Creemos que será de bendición y edificación para su vida. Bien, Isaías capítulo 9, verso número 6, Colosenses capítulo 2, verso 8 y el libro de Pedro, primera carta de Pedro 1, 18. Dice la Biblia en Isaías 9, 6: Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios Invencible, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Cuántos se gozan por ese nombre, hermano? Y sigue diciendo: Él se sentará en su trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invisible y para siempre reinará la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Colosenses capítulo 2, verso 8: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí vamos a dejar esos dos pasajes. ¿Sabe? Una de las cosas que me enfrenté hace un momento, mientras estábamos en el programa de radio enseñando un poco acerca de esto, porque esto es muy amplio, me encuentro siempre con la religiosidad. Me encuentro a veces con un espíritu religioso, me encuentro con un espíritu de crítica, me encuentro con un espíritu de ignorancia también. Y entonces no se dejan sentir las llamadas, ¿no? Siempre hay gente que llama y dice que estoy en desacuerdo con usted. Pero hoy defendieron la Navidad a capa y espada. Defendieron más la Navidad, defendieron al arbolito. Contesté una llamada porque dije, bueno, voy a ver qué es lo que nos dice la gente, vamos a monitorear. Y contesto una llamada que posiblemente me esté viendo. Y era una hermana donde me hablaba y me decía sobre el pesebre. Me hablaba sobre los Reyes Magos. Me hablaba sobre el nacimiento y me defendía que Cristo nació en diciembre 25. Y también me defendió el árbol de Navidad y me dijo, es que en la Biblia habla y dice que significa el árbol de la vida. Y yo dije, caray, hermana, ¿dónde está eso? Me imagino que se refiere a la cita de Génesis, donde habla acerca del árbol del bien y del mal, del conocimiento. Me dice, es que los árboles representan vida. Y yo le di una explicación de que el árbol no representaba vida. Y le dije, sin en cambio le puedo dar muchos pasajes bíblicos donde los árboles representan idolatría. Y entonces la hermana se molestó demasiado y muchos otros telefonistas que estaban ahí conmigo recibieron llamadas muy similares. Lo que yo me doy cuenta es que la gente defiende su religión. La gente defiende su tradición. La gente defiende sus creencias y no quiere ver a la luz de la palabra la verdad. Yo vengo a enseñarte y tú decides qué decisión tomas. Pero finalmente te puedo decir que la Navidad no es algo bíblico. La Navidad, lo que conocemos como la Navidad, no es algo que está inscrito en la Biblia, no está escrito en la Biblia. La Navidad es algo completamente distinto. Hay muchas cosas detrás de la Navidad. Hay cosas que puedes hacer en esta temporada que te las voy a decir al final. Hay cosas que puedes hacer. Hay cosas que puedes adornar en casa. Hay cosas que puedes meter a casa. Pero te lo voy a decir al final. Así es que me doy cuenta de la tradición y me doy cuenta de lo que dice Colosenses 2:8, que han sido engañados aquellos hombres que han tenido pensamientos, filosofías, huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Y me doy cuenta que esta es una de las celebraciones que más defiende la gente. Es una de las celebraciones que más gusta, pero también es una de las tradiciones que más defiende a capa y espada. Y sobre todo que hay ignorancia dentro de las iglesias. Vemos algunas iglesias que en su altar ponen un gran árbol de Navidad. Vemos que ponen esferas y vemos que ponen a un gordo panzón barbón. Y vemos que cuando escenifican los niños en estas festividades, escenifican el nacimiento de Cristo y lo hacen como lo hace la tradición romana, donde está Jesús naciendo en un pesebre, acomodado, rodeado de animales. Y también vemos a los tres famosos Reyes Magos, que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, y que entonces traían pequeños cofrecitos donde tenían oro, incienso
y mirra. Y uno de ellos era de color moreno, negro, ¿verdad? Y entonces, donde todos se reúnen en el pesebre, llegan los pastores, ahí está el burro, ahí están los puercos, ahí están las gallinas, todos están muy contentos y sonriendo. Y llegan también estos famosos reyes magos. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos habla acerca de esta tradición. Por eso la Biblia habla acerca de estas tradiciones. Mire la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro y plata. La Biblia nos habla y nos dice que fuimos rescatados de la vieja manera de vivir y aún de las cosas que nuestros padres nos enseñaron. En pocas palabras, la tradición. La palabra tradición significa lo siguiente. La palabra tradición viene del latín tradiere y significa poner en las manos de otro. La palabra tradición significa poner en las manos de otro. Y eso es lo que hicieron nuestros padres. Recibieron la religión tradicional, la católica, recibieron indicaciones, recibieron misa, recibieron las doctrinas católicas y se las pusieron en su mano y le dijeron: ahora tú vas a seguir la religión de nosotros. Cada uno de los rudimentos, cada una de las doctrinas se las pusieron, se las enseñaron. Y es por eso que cuando la gente crece y se les trata de evangelizar, lo primero que dicen es: no, yo me voy a morir con la tradición de mis padres. A mí me inculcaron, a mí me enseñaron esta religión y yo me voy a morir con esa. La gente no tiene esa costumbre de investigar. La gente no tiene la costumbre de cuestionarse y preguntar. Por eso cuando la gente viene y me cuestiona algunas cosas de la Biblia, no tengo ningún problema en enseñarle, no tengo ningún problema en que cuestionen. Sé que hay muchos pastores que dicen: no cuestiones la Biblia, pero se muestra la ignorancia. Se muestra la ignorancia y lo más fácil para los líderes es decirle a la gente: no cuestiones, porque él no tiene respuesta. Lo mejor es decirle: no lo sé, pero déjame te lo investigo y te lo puedo responder. Pero se nos ha juzgado porque cuestionamos. No cuestione, no juzgue la religión de tus padres. Pero eso le llamamos tradición. Por eso la palabra tradición significa poner en las manos de otro. No entendemos por qué arrullábamos al niño Jesús. No entendemos por qué poníamos el pesebre. No entendemos por qué ponemos el árbol. Y siempre decimos: es que en Navidad se pone. Todos lo ponen, yo lo pongo. El nacimiento lo ponía desde niño, yo también lo pongo y yo también se lo estoy enseñando a mis hijos. Son tradiciones, cosas que ponemos a otras personas. Ahora, la palabra Navidad o Christmas, ¿verdad? Es una palabra que es inglesa, que se refiere a la natividad, el nacimiento de Jesús. La palabra natividad viene de la palabra misa, que quiere decir despedida o sacrificio. Así es que esa palabra de Christmas o natividad significa el sacrificio de Jesús o la despedida de Jesús. Eso es lo que significa. Mire, estamos celebrando algo que ni siquiera nosotros conocemos. La Biblia dice que Cristo fue solamente crucificado una sola vez y ya no más. Por eso cuando en la iglesia católica levantan la hostia y vuelven a sacrificar, y esa hostia, Cristo desciende del cielo y toma ese pan o esta hostia y vuelve a ser sacrificado, eso no es bíblico, porque la Biblia dice que solamente Cristo murió una sola vez y no más. Así es que para entender la Navidad hay que remontarnos a los orígenes. Y vamos a Génesis capítulo número 9. Yo quiero que ponga mucha atención, porque a lo mejor encontrará mucha otra información que le voy a comentar, pero esta sería complicado. Y yo quiero, por favor, que usted ponga mucha atención desde dónde surgieron estos orígenes de la Navidad o del paganismo. Génesis capítulo número 9. Génesis capítulo 9, vamos a estar hablando acerca de los árboles de Navidad, vamos a hablar de los nacimientos, vamos a hablar acerca de estas obras que se hacen, de dónde proviene que Cristo nació en un pesebre. Cristo no nació en un pesebre, eso es una mentira. Cristo no recibió unas cuantas monedas de oro, incienso y mirra, unos cofrecitos. Cristo no lo visitaron los reyes magos, sino eran 3. Cristo no nació en el pesebre. Cristo no estuvo rodeado de animales. Cristo no nació el 25 de diciembre.
Cristo, el nacimiento de Cristo fue un 15 de septiembre. Y eso lo vamos a mirar. Así es que vamos a ver los orígenes. Génesis capítulo número 9. Génesis capítulo número 9. Dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán, y estos tres fueron los que poblaron toda la tierra. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Mucho, porque estamos hablando de los orígenes. Ahora, la Biblia dice que Noé era un hombre justo. Usted conoce la historia de Noé. Noé, Dios le da la indicación de construir un arca y salvar a la humanidad, salvar a los animales. Usted conoce que Dios envió un diluvio y solamente 8 personas entraron al arca, la familia de Noé. Toda la demás gente se burló de Noé. Noé metió de 2 en 2 al arca y así pudo salvar pues las distintas razas de animales. Usted conoce que cuando entonces la lluvia descendió o las aguas descendieron, entonces encalló esta arca que había construido Noé. Noé sale junto con toda su familia, los animales empiezan a poblar, empiezan a multiplicarse, y Noé empieza a labrar la tierra. Noé empieza a sembrar, y él se le ocurrió sembrar una vid, uvas. Y dice la Biblia que cuando estas uvas entonces crecieron, él tomó de estas uvas y empezó a hacer vino. El vino o el jugo de uvas se fermentó hasta convertirse en vino. El hombre tomó este vino y se embriagó. Se le pasaron las copas a Noé. Él quedó borracho y entonces empezó a desnudarse y las ropas empezaron a volar. Él cayó ebrio al suelo. La Biblia dice que uno de sus hijos, llamado, dice la Biblia que ahí en el capítulo número 9, dice que entonces Noé labró la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos. Cam, dice la Biblia, que vio su desnudez. Y uno dice: pero pastor, ¿qué tiene que el hijo haya visto desnudo al padre? Eran hombres. Los dos ya eran grandes. ¿Qué tiene que ver esto? Porque es que Noé suelta una maldición, la más grande de las maldiciones, sobre su propio hijo. Pero es que en el idioma original hebreo no habla acerca de que él miró la desnudez, sino más bien dice que el propio hijo violó a su padre. El hijo violó a su padre. Y dice que no tan solo con haberlo violado le bastó, sino que fue a decírselo a sus hermanos y le dijo: yo acabo de violar a mi padre. Sus hermanos vinieron donde estaba su padre, lo encontraron tirado, desnudo, violado, y a ellos les dio vergüenza y se fueron de espaldas y lo levantaron, recogieron sus vestidos. Cuando Noé se le pasó la borrachera, fue entonces que le dijeron: ¿sabes qué? Tu hijo llamado Cam te violó. Es por eso que Noé suelta una de las más poderosas maldiciones y él dice: maldito seas, siervo de siervo serás. A partir de ahí sale una genealogía corrompida. A partir de ahí sale una genética que está torcida. A partir de allí se origina el mal. Recuerde que la tierra estaba vacía. La tierra se había quedado sin moradores y ellos eran los únicos que iban a poblar nuevamente esta tierra. Así es que Cam, de la descendencia de Cam, que su nombre significa rebeldía, Cam significa rebeldía. De Cam, de este hombre que violó a su padre, nació un hijo llamado Cus. Y Cus engendró un hombre llamado Nimrod. Acuérdese bien, Cam fue el que violó a su padre y Cam tuvo un hijo llamado Cus. O vino de ahí la genética o la genealogía de Cus. Y de Cus salió un hijo llamado Nimrod.
Nimrod significa también, curiosamente, rebeldía. Cuando Noé maldice a su hijo, le dijo: siervo de siervos serás, maldito seas, y al lugar a donde vayas no te va a dar la tierra, y al lugar donde vayas vas a hacer maldición, todo te va a salir mal. Pues cómo no, después de que el hijo viola al propio padre y lo maldice. Así es que Cus empieza a surgir en su corazón un desprecio, no tan solo hacia su padre Noé, sino hasta a Dios mismo. Cus empieza a surgirle esa rebeldía. Empieza a surgirle esa amargura, ese odio, ese desprecio hacia Dios el Eterno, y se lo pasa a sus hijos. Por eso la Biblia nos dice en Génesis capítulo número 10, Génesis capítulo número 10, verso 8. Nos habla acerca de la genealogía de Nimrod. Recuerde, Cam viola a su padre, a Cam le nace un hijo llamado Cus, y Cus engendra a un hombre llamado Nimrod. Curiosamente, Cus y Nimrod significa el rebelde o rebeldía. Nimrod también significa el abridor de puertas. Estos dos hombres, Cam, Cus y Nimrod, estos tres, tuvieron resentimiento en contra de Dios, y es por eso que entablan una lucha por tratar de hacer quedar mal a Dios el Eterno. Génesis capítulo 10, verso 8 dice: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador de delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador de delante de Jehová. Aparentemente nosotros podemos ver aquí, como lo dice la Reina Valera, que Nimrod estaba operando de acuerdo al corazón de Dios. Pero recordemos que Cam viola a su padre, de ahí le nace Cus, que significa rebeldía, ¿verdad? Y le nace el nieto de Noé llamado Nimrod. Y la Biblia dice que era un vigoroso cazador de delante de Jehová. Pero la traducción original hebrea no habla acerca que era un cazador con el favor de Dios. Más bien la Biblia en hebreo, en el idioma original, nos enseña que Nimrod era alguien que quería cazar a Dios, alguien que quería cazar su presencia. Es por eso que Nimrod lo que intenta edificar es una torre de Babel. Usted recuerda esa escena en Génesis, donde construye una torre muy alta, porque él quiere llegar al cielo y quiere llegar a reclamarle a Dios, bajarlo de su trono y él mismo ponerse. Por eso es que la Biblia en hebreo nos dice que Nimrod era alguien que deseaba cazar, ¿verdad?, o desbancar a Dios de su trono. Eso es lo que significa en realidad que era un vigoroso cazador. O sea, era un hombre muy fuerte, un hombre que no se daba por vencido, un hombre que tenía mucho resentimiento, un hombre que tenía mucho odio en contra de Dios, y es por eso que buscó ideársela para cómo contaminar la tierra, cómo contaminar a los moradores, cómo hacer una torre muy alta y subir y quitar a Dios de su trono. Por eso cuando él dice que era un vigoroso, era alguien que no se daba por vencido y que quería hacer quedar mal a Dios el Eterno. Por eso la Biblia nos habla acerca de que fue el primer cazador, un hombre vigoroso, el primer tirano. Cuando nosotros vemos un poco de historia bíblica, nos damos cuenta que este Nimrod era un cazador, efectivamente, de animales salvajes. ¿Qué es lo que sucede? Nimrod era un hombre que cazaba animales salvajes para traer alimento. Él fue el primer constructor de una ciudad. Él fue el primer regente. Él fue el primer hechicero, el primer brujo de alta magia. ¿Qué fue lo que sucede? Este hombre, como era un cazador, cazaba a los animales salvajes. La gente no tenía sus casas en comunidades. La gente no tenía sus casas en colonias, sino más bien estaban como en los pueblos de nuestro país. Usted conoce que hay una casa aquí, a 10 kilómetros hay otra, a 5 hay otra. Estaban dispersas las casas. No había un lugar, una colonia donde estuvieran todas las casas juntas. Él fue el primero que hace lo siguiente. Él le dice a la comunidad: yo les propongo hacer una comunidad y que todas las casas estén juntas, como un vecindario, y les propongo que me tomen a mí como rey.
La gente lo empezó a pensar, pero cuando los animales salvajes venían a las comunidades y hacían daño a las casas, herían o se comían, ¿verdad? O mataban a las personas, la gente entonces empezó a decir: Nimrod, te vamos a aceptar esa idea. Vamos a juntar todas las casas y nos vamos a convertir en un poblado, en una ciudad. Y fue así lo que hicieron. Todas las casas las trajeron al centro y empezaron a cercar con una barda al perímetro de las casas. Cercaron esa colonia y él era el hombre que defendía a la comunidad. Era el hombre que mataba a los animales salvajes. Él era el hombre que se enfrentaba a las fieras. Por eso la gente lo tomó como el primer regente, como el primer hombre, como el primer gobernador. Eso fue lo que sucedió. Ahora, grábate todo esto porque tiene mucho que ver con la Navidad. Ahora, la palabra colonia, cuando tú buscas en los libros de historia, te vas a dar cuenta que la palabra colonia significa un espíritu que domina. La palabra colonia significa un espíritu dominante, un espíritu que controla. Por eso es que nosotros conocemos que en distintas colonias opera un espíritu. Nosotros decimos Merced y entonces decimos opera el espíritu de prostitución. Nosotros decimos la colonia Buenos Aires y decimos un espíritu de robo. Y así no la podríamos seguir. Entonces la palabra colonia significa un espíritu reinante, un espíritu que domina. Y esto fue lo que hizo Nimrod, la primera colonia, y estableció ahí espíritus territoriales. Nimrod fue uno de los primeros hechiceros, uno de los primeros hombres que se autonombró, más bien fue el primer hombre que se autonombró Dios. Escúchame bien, todo tiene mucho que ver con la Navidad. Nimrod fue el primer hombre que se autonombró como Dios y él pidió que se le rindiera adoración como tal, como Dios. Nimrod fue el primer constructor de una ciudad. Nimrod fue el primer hechicero de alta magia. Nimrod fue el primer hombre el cual se le pidió que se le adorara como Dios. Curiosamente, uno de los nombres o de los significados del nombre de Nimrod, aparte de rebelde, aparte de abridor de puertas, también significa fortificación. Alguien que cubre, alguien que subyuga, alguien que no deja penetrar o que no deja salir, una fortaleza. ¿Qué fue lo que sucede? Este hombre al paso del tiempo se convierte en un tirano. Este hombre se le llama el Dios de las fortificaciones. También sabe cómo se le llama, como el toro con alas o el toro alado. A esto es a lo que conocemos como Cupido. Por eso ese famoso angelito de color rubio, ¿verdad? Su cabello rubio, con un arco y una flecha que va flechando a los enamorados. Cupido no es otra cosa más que Nimrod. ¿Por qué le digo que es importante que usted vaya descubriendo quién es Nimrod? Porque al paso de los años, al paso de las culturas, él va cambiando de forma. Y uno de los significados en la Navidad es Papá Noel. Otro de los significados para otras fiestas paganas es el 14 de febrero, el famoso Cupido. Por eso a él se le conoce como el toro con alas. ¿Por qué razón? Porque dice la historia que cuando él realizaba los rituales, escúchame bien, cuando Nimrod realizaba los rituales de alta magia, él tenía el poder de transformarse en un toro. ¿Conoces las historias de nuestro país? Cómo en los pueblos dicen hay nahuales, hombres o mujeres brujas que se convierten en gallinas, que se convierten en perros, que se convierten en lobos, gente que se convierte en animal. Pues déjame decirte que Nimrod, como poderoso hechicero, el primer poderoso hechicero de alta magia, él tenía la habilidad de convertirse en un toro con alas. Cuando él realizaba estos rituales se convertía, por eso se le llama el toro alado. Por eso cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento el ritual más poderoso o derramamiento de sangre más poderoso de los pueblos paganos era el derramamiento de sangre de toros. Por eso lo vemos con Baal. Cuando se enfrenta el profeta Elías a los Baales, lo primero que sacrifican son toros y derraman la sangre de los toros, porque eso simbolizaba al dios Baal, eso simbolizaba a Nimrod.
Por eso a Nimrod se le conoce como el toro con alas, como Cupidos o como Eros, el dios erótico. También se le conoce como el centauro, mitad hombre, mitad caballo. En la mitología griega conocemos los famosos centauros, mitad hombre, mitad caballo. ¿Ha visto estas caricaturas o estas esculturas? ¿Y de dónde surgió esta mitología? De Babilonia. Ahora también se le conoce como el dios Saturno o el dios Cronos, el dios de los griegos, que significa el padre de los dioses. A Nimrod se le conoce en Grecia como Saturno o como el dios Cronos. También se le conoce como Nimrod, el de los cuernos. ¿Por qué razón? Porque lo hizo en honor a un hombre que mató a su hermano. ¿Usted se acuerda? Caín. Dios le dijo a Caín: ahora yo voy a poner una marca en ti para que nadie te mate, para que nadie te quite la vida. Los teólogos dicen y los historiadores dicen que cuando Dios maldijo a Caín por haber matado a su hermano, lo que le puso fue un cuerno, le nació un cuerno en su frente. Es por eso que en honor a Caín, Nimrod lo que hace, como era rebelde, se pone un cuerno en su frente, y por eso se le conoce como el dios de los cuernos o el dios del cuerno, ¿verdad? En honor a Caín. También se le conoce a Baal o a Nimrod como Baco, el dios del vino y de la embriaguez. Quien me diga que no hay un espíritu o un demonio del vino es una mentira. La Biblia habla acerca de un dios llamado Baal, que los romanos le llamaban Baco. Por eso de ahí viene la palabra Bacardí. De ahí viene esa palabra, porque es en honor a un dios de la embriaguez, a un dios del vino. Se le conoce como Horus en Egipto, como Júpiter en Roma, como Adonis en Fenicia. Ahora, este Nimrod, ¿qué es lo que sucede? Este Nimrod empieza a adorar, a hacer sacrificios, a ser un sacerdote de alto rango de magia. Es el primer constructor, es el primer hombre que funda una ciudad. Tiene la facilidad de convertirse en distintos animales, entre ellos el toro. Y este hombre se casa con una mujer llamada Semiramis. Semiramis significa paloma, lo que la Biblia nos habla en Jeremías 7:18 como la reina del cielo. Y de eso vamos a hablar en 15 días, sobre la reina del cielo. Y dice la Biblia en Jeremías 7:18: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y ofrendar a dioses ajenos para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos su propia confusión? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nimrod era un rebelde, hace todos estos rituales, se le conoce por los nombres que acabamos de mencionar, y él se casa con una mujer llamada Semiramis, una mujer que su nombre significa paloma, una mujer que cuando murió se le llamó, o más bien cuando estaba viva y aun cuando murió tomó una fuerza más, el nombre de la reina del cielo. Todas las vírgenes que usted conozca, escúcheme bien, todos los dioses que usted conozca, todas las vírgenes que usted conozca tuvieron su origen en Génesis capítulo número 10. Todos los dioses que usted conozca, Baco, Júpiter, en todas las culturas, todos los dioses varones que usted conozca tuvieron su origen en Nimrod, el primer hombre que se autonombró Dios. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Dios castiga a los hombres porque estaban construyendo esa torre de Babel, Dios los confunde y Dios los dispersa por todo el mundo, por todos los continentes. Ellos, cuando se dispersan, llevan su doctrina, sus enseñanzas, llevan sus tradiciones y las enseñan a su familia, que empieza a crecer. O sea, cuando la torre de Babel se confunde y todos son esparcidos, ellos llevan su paganidad, llevan sus rituales de alta magia, y de acuerdo al idioma y de acuerdo a la cultura
simplemente se van cambiando los nombres, pero es exactamente el mismo. Todos los dioses paganos, hombres o varones, tienen su origen en Nimrod. Todas las imágenes, las vírgenes de forma femenina, Diana, Astaret, todos los dioses de forma femenina tienen su origen en la reina del cielo llamada Semiramis, esposa de Nimrod. Si usted entiende esto, usted entenderá muchas cosas. Si usted entiende esto, usted entenderá por qué los hechiceros, por qué los masones adoran al sol y a la luna. ¿Por qué se habla siempre de una feminidad, de una deidad femenina y una deidad masculina? Si usted entiende esto, usted va a entender muchas cosas y sus ojos espirituales se van a abrir. Usted va a entender por qué muchos de los cuadros tienen un sol o un medio sol y junto también una media luna. Usted entenderá por qué los masones hablan acerca mucho de la deidad femenina. Usted entenderá a quién se está refiriendo. Cuando usted entiende este principio de guerra espiritual, pero también usted entiende este principio de un inicio de las artes paganas, entonces usted entiende muchas cosas. Ahora, cuando se disipa la gente, se lleva su cultura, se lleva lo que les enseñó Nimrod y Semiramis en cuestión de magia, de hechicería, y se disipan por todo el mundo. Pero de acuerdo al idioma, de acuerdo a la cultura, se va cambiando los nombres. Si usted me menciona cualquier virgen que hay en el mundo, tiene su origen en Semiramis, la reina del cielo. Por eso la Virgen de Guadalupe se le llama nuestra reina del cielo, nuestra Santa María de Guadalupe. Se le dicen Santa María de Guadalupe, nuestra Tonantzin, reina del cielo. ¿Se ha escuchado que en misa dicen eso? Nuestra Madre Santa María de Guadalupe, nuestra Tonantzin, la reina del cielo. Cuando usted entiende esto y tiene conocimiento bíblico, usted entiende que estos hombres están reconociendo que uno, el origen de esas imágenes es pagano y nació en Semiramis. Usted entiende dos, sobre la mezcla en sincretismo que se dio con los mexicanos, con la deidad mexicana llamada Tonantzin y la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, que trajeron los españoles. Por eso, cuando usted entiende este principio que le estoy enseñando de Génesis capítulo 9 y Génesis capítulo 10, usted entiende qué es el significado del árbol. ¿Por qué le ponemos una estrella en la punta? ¿Por qué se le ponen esferas al árbol? Quédese aquí con esto que le estoy diciendo. Ahora, Semiramis su nombre significa paloma, porque dice la tradición que ella nació con un cuerpo de un pez, mitad cuerpo de pez, mitad cuerpo humano. Conoce la de la sirenita, la caricatura. Una mujer que tiene mitad cuerpo humano de mujer, mitad cuerpo de un pez. Cuando usted entiende todo esto, usted ve caricaturas, películas y sus ojos jamás vuelven a ser igual. Por eso vemos a los tritones. Por eso vemos a un hombre barbado con un trinche debajo del mar, ¿verdad? Entonces entendemos a quién está dirigido, entendemos qué es lo que nos quieren decir. Ya no somos más ignorantes espirituales, ya no nos chupamos el dedo. Entendemos por qué ahí en Reforma se encuentra una glorieta que se llama Diana Cazadora, que no es Diana Cazadora, sino más bien es Semiramis, una potestad que se llama la reina del cielo. Y entiende que la reina del cielo lleva un culto que Dios aborrece. Escúchame bien, Dios aborrece el culto a la reina del cielo. Lo aborrece más que al mismo Satanás. Por eso dice Jeremías capítulo 7 verso 18: los hijos recogen la leña. ¿Sabes por qué aborrece Dios a esta deidad llamada la reina del cielo? ¿Por qué aborrece esta diosa a esta mujer Dios? Porque es un culto familiar. Date cuenta cuántas personas están viniendo en familia a la Basílica de Guadalupe. No vienen varones, viene el varón, la esposa, la abuelita, el abuelito, los hijos, los nietos, los tíos. Es una tradición familiar.
Es por eso que Dios aborrece a la reina del cielo. Dios aborrece a las diosas, a las mujeres diosas. Dios los aborrece. ¿Por qué? Porque dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, o sea, están trabajando en conjunto, en familia. Y dice, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas, ¿a quién? A la reina del cielo, y ofrendas a dioses ajenos. ¿Para qué? Para provocarme a ira. Y dice, ellos mismos están cavando su propia confusión, su propia tumba. Es por eso que Dios aborrece el culto a la mujer Dios, a la diosa madre. Lo aborrece. Semiramis, esposa de Nimrod, cuando se casa, se convierte en la esposa del regente, en una gobernadora, en la esposa del gobernador. ¿Qué es lo que sucede? Cuenta la leyenda que esta mujer nació y como no la quisieron alimentar su madre, la abandonó en un desierto rocoso. Ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Palomas le llevaron de comer. Por eso es que su nombre significa paloma. Semiramis significa paloma. Ella vive juntamente con su esposo llamado Nimrod. Reinan, hacen cultos de magia, hacen invocaciones a demonios. Cuando Nimrod muere, Nimrod, ¿cómo muere? Escúchame bien. Nimrod un día cazando, un jabalí salvaje sale a su encuentro y mata a Nimrod. Y entonces la esposa viene y le dice, mi esposo ha muerto, su rey, su gobernador ha muerto. Para que ella no se le fuera el poder de la ciudad, de la gente que tenía. Entonces ella después dice que un día un rayo de sol le alumbró a su vientre y entonces concibió del sol. De ahí viene el culto al dios sol. Ahora, Semiramis era una sacerdotisa y como sacerdotisa era una prostituta que se prostituía con los sacerdotes. De alguno de ellos quedó embarazada, pero para cubrir su falta o su pecado o su falta y no se le quitara el poder, ella dijo, un día yo estaba observando el cielo y vi que el sol brillaba más de lo común y vino un rayo directo a mi vientre y ese rayo me embarazó. Ese rayo representa a mi esposo llamado Nimrod. Él me embarazó. De ahí viene la tradición de la diosa madre. La diosa madre. Por eso la Biblia, por eso la tradición dice, es la Virgen de Guadalupe, madre de ¿quién? Madre de Dios. A la vez es esposa de Dios Padre, pero a la vez es madre de Dios Hijo, Jesucristo. Es una esposa, pero a la vez también es madre. De ahí entonces Semiramis dice, mi esposo me embarazó con un rayo de luz y voy a estar embarazada 9 meses y cuando nace el niño se le pone el nombre de Tamuz, el pequeño Tamuz. Ahora dicen, ya cuando nace el niño se lo presenta a la gente, a su pueblo, y le dice Semiramis, ahora es su regente, su gobernador, porque no tan solo es mi hijo, sino también es mi esposo. ¿Sí está entendiendo? O sea, Semiramis dijo, yo lo di a luz, es mi hijo, pero a la vez como él me engendró, es mi esposo. O sea, este hijo que está naciendo es mi esposo llamado Nimrod, que reencarnó, vino de nuevo a la vida, pero a la vez también es mi hijo. De ahí sale el culto a esta diosa que es esposa, pero que también es madre. ¿No se había puesto a pensar como católico cómo es que le decían que era madre de Dios? Entonces quiere decir que es esposa de Dios Padre y que es entonces mamá de Dios Hijo. Por ahí hay una doctrina muy famosa que está surgiendo en algunas iglesias cristianas que se llama sobre la maternidad del Espíritu. Y espero que no haya nadie así, y si hay, lo corrijo. Venga conmigo y platique. Pero hay gente que piensa que el Espíritu Santo es mujer
y le canta al Espíritu Santo como si fuera mujer. Y le dicen: mamita Espíritu Santo. Y entonces dicen: es que Dios es el originador de la familia, y Dios es un padre que tiene un hijo, pero que necesita una esposa. Y entonces caen en la blasfemia y dicen: bueno, entonces Dios, el Eterno, es el Padre. Tenemos al Hijo, que es Jesucristo, y tenemos al Espíritu Santo, que es la mujer. Por eso se llama la maternidad del Espíritu Santo. Y le cantan al Espíritu Santo como si fuera una mujer. De ahí es donde surge esto. Por eso yo te digo, cuando tú conoces el origen de lo pagano, de lo torcido, de lo oculto, cuando conoces en realidad el origen de dónde salió todo el mal, tú puedes entender muchas cosas. Por eso cuando estos individuos y estos pastorcitos que se desvían hablando acerca de la maternidad del Espíritu, nos damos cuenta que ellos están tomando una doctrina que fue muy vieja y que surgió con Semiramis y con Nimrod. Por eso cuando nace este bebé, lo presenta ante la gente y le dice: ahora este es mi hijo, el heredero del trono, pero también es mi esposo porque me embarazó. De ahí el nombre Tamuz. De ahí también proviene la T, o la cruz en forma de T. De ahí es donde la gente que moría en la cruz. Por eso la Biblia dice que todo aquel que muere en una cruz es maldito y se hace maldición. ¿Por qué? Porque moría en una cruz en forma de T mayúscula. Porque toda la gente que era sacrificada en un madero, en una cruz, era en honor a un dios llamado Tamuz, al hijo de Semiramis y al hijo de Nimrod. Por eso no puede haber una cruz colgando de tu cuello, no puede haber una cruz en tu casa, no puede haber y no debe de haber cruces en las iglesias cristianas, porque eso no tiene nada de santo, porque es en honor a un dios llamado Tamuz, que fue de la unidad de Nimrod y de la unidad de Semiramis. Así es que la cruz no tiene nada de santo. La cruz no tiene santo y no se hace santa por haber muerto Cristo en una cruz. La cruz es pagana, la cruz es satánica, la cruz es en honor a un Dios llamado Tamuz. Y aunque Cristo murió en una cruz, no santifica esa cruz. Por eso la Biblia no le da la importancia a una cruz. ¿Me entiendes? Porque es algo pagano. La cruz no nace en Cristo y tampoco se santifica la cruz porque Cristo murió en ella. Si no es de origen pagano, tú no tienes que tener una cruz en casa, ni portando en tu cuello, ni en tu muñeca, ni en nada de lo que tenga, ni mucho menos en la iglesia tienes que tener una cruz, porque es en honor al Dios Tamuz. ¿Entiendes? Por eso los demonios, cuando le pone el sacerdote la cruz, sale corriendo, pero porque no tenga autoridad, sino porque reconoce que hay un espíritu mucho mayor que ellos. No porque tenga autoridad la cruz. Por eso la Biblia habla acerca de, dice que sale uno y no regresa tan solo al poco tiempo solo, sino que viene con 7 mayores. O sea, la Biblia nos habla acerca de que hay jerarquías y rangos, y que aún ellos mismos reconocen los rangos y las jerarquías. Por eso cuando se le presenta la cruz al endemoniado, entonces grita, porque hay uno mucho mayor, y que no es Cristo, sino que hay uno mucho mayor, un demonio territorial. Por eso tú no tienes que portar una cruz. Voltea con el que tienes al lado y ve si tiene una cruz ahí en el cuello. Ahorita lo quemamos en leña verde. Las cruces no tan solo nacen, o bueno, no es conocida la cruz en el tiempo de Cristo, más bien era conocida también en Egipto, en Palestina, en Grecia, en Roma. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que nace Tamuz y se lo presenta Semiramis, ella se sigue presentando como la señora. ¿Sabes? Una de las cosas que tienes que aprender es que tú no le puedes decir como varón a tu esposa señora. Es mi señora. Eso es algo impropio. Escúchame bien. Tú no puedes decir, de aquí es donde surge el espíritu de Jezabel, de aquí es donde surge el espíritu de Basti, de aquí es donde surge esa corriente de la liberación femenina.
Aquí es donde surge esa liberación femenina y esos movimientos feministas. Aquí surgen en Semiramis. Tú es incorrecto cuando tú le dices, es mi señora, y presentas a tu esposa y dices, es mi señora. Eso no lo puedes hacer. No es tu señora. La Biblia, sin en cambio, habla y dice que tú puedes llamarle como mujer a tu esposo Señor. Es mi Señor. Eso lo hacía Sara con su esposo. Es bíblico, porque está por encima de ti. Pero tú no puedes llamarle mi señora, porque ese no es el orden de Dios. La cabeza es el hombre. Es incorrecto cuando presentas, dices mi señora, aunque en muchas casas pues quien lleva los pantalones pues es la señora. Pues sí, ¿no? Ahí ya que cómo lo defendemos, hermano. Allá no hay ni cómo defenderlo. Pues sí, es la señora. Pero cuando tú haces esa declaración de mi señora, estás dándole la autoridad a un espíritu de Jezabel, a un espíritu de Semiramis, a un espíritu de control, de manipulación. Ay, ay, ay. ¿Te das cuenta? Es tu esposa, es tu compañera, es tu ayuda idónea, pero no es tu señora. Corrija, por favor. No es tu señora, es tu esposa. Como que a las hermanas no les gustó. Dijo, pastor, ya me le está quitando la autoridad a mí en la casa. Los pantalones los llevo yo, dicen. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se da cuenta cómo si nosotros entendemos este principio, empezamos a ver muchas otras cosas que el mundo nos quiere enseñar. Ahora, cuando surge, ella sigue siendo la señora, la reina del cielo. Y entonces presenta a Tamuz. Curiosamente, Tamuz muere exactamente de la misma forma que murió su padre Nimrod. Muere por un jabalí, porque también heredó el estar cazando. Muere por un jabalí. ¿Y qué es lo que hace la señora o qué es lo que hace Semiramis, la reina del cielo? Dice, vamos a declarar luto a nivel ciudad y vamos a sacrificar a un jabalí todos los años. Aquí es donde empieza lo bueno. Dígale que tiene allá al lado, bien lo bueno. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella declara un luto, digamos que nacional, y dice, todos los años, en honor, vamos a sacrificar un puerquito, un lechoncito. Ahora, ¿por qué entiende que en las caricaturas y en las películas en Navidad se sacrifica a un puerquito, a un lechón, y hay una manzana en su boca? Es en honor, es como una venganza de Semiramis a ese puerco espino, a ese jabalí, perdón, por haber matado tanto a su esposo como a su hijo. Y dice, vamos a declarar luto. Cuando la Biblia, cuando la historia, cuando aún la Biblia nos habla acerca de algunos símbolos como el sol y la luna, representa el sol a Baal, pero también representa a Nimrod. La luna representa a Semiramis. Por eso el fuego, el sol, los peces, los árboles, las columnas, los tritones son en honor a este dios llamado Tamuz o llamado Nimrod. Por eso es que muchas de las cosas las utilizan rituales. En los rituales satánicos siempre hay fuego, hay columnas dentro de la masonería. Vemos que están las figuras del sol, vemos que están las figuras de la luna. Y uno dice, ¿por qué estará este sol o esta luna en algunas de las pinturas de Miguel Ángel o esculturas? ¿Por qué aparecerá en tal logia? ¿Por qué estará dentro de la iglesia católica? ¿Por qué vemos el sol y la luna? Bueno, porque recuerda que es una mezcla, es un sincretismo entre lo pagano y lo espiritual, lo santo.
Y entonces cuando nosotros descubrimos que hay candelabros, hay fuego, hay símbolos solares, lunares, hay peces, tritones, hay columnas, es de que nos está hablando acerca de Semiramis y de Nimrod. ¿Qué es lo que sucede? Se declaró algo y dijo, bueno, aparte de ser un luto, vamos a llevar un pino a casa. Estoy dando una de las explicaciones que surgió desde los inicios. Vamos a llevar un pino a casa, y ese pino representa la reencarnación de nuestro Dios Tamuz y Nimrod. Porque recuerda que eran lo mismo, Nimrod y Tamuz. Aunque era hijo, era el esposo que supuestamente la había embarazado. Vamos a llevar un pino, vamos a llevar un árbol a casa, y le vamos a encender velas y lo vamos a adorar porque es una reencarnación. Cuando el pino entonces se secaba y solamente quedaban las varas, la gente llevaba al centro de la ciudad ese pino ya seco y le encendía fuego. Ese fuego se encargaba de llevarlo a su casa y prender la estufa y hacer de comer y prender la hoguera. Pero al mismo tiempo se daban regalos y obsequios y se declaraban feliz reencarnación. Era un fuego nuevo, por eso los mayas hablan acerca de un fuego nuevo y muchas culturas hablan acerca de un fuego nuevo, de una reencarnación. Entonces cuando quemaban el árbol ya seco, ahí puesto al centro de la plaza en la ciudad de Semiramis, el fuego lo llevaban a casa, encendían la hoguera, encendían la estufa donde cocinaban y se declaraba una feliz reencarnación. Había un hombre llamado Sogano que durante 5 días se vestía de color rojo y andaba proclamando por las calles de la ciudad 5 días de gracia. ¿Qué se podía hacer en esos 5 días de gracia con Sogano? Ese hombre incitaba al pecado. Podías emborrachar, matar, podías violar, podías tener orgías. 5 días. ¿Y sabes cuándo empezaba? El 20 de diciembre y concluía el 25 de diciembre. Por eso ahora ese viejo panzón, anciano, barbudo, que tú le llamas Santa Claus, no tan solo tiene su origen en 1920 con la Coca-Cola, porque ahí es donde surgió, ni tan solo surge allá por el año 900, no recuerdo bien la fecha, con San Nicolás. No, es mucho más antiguo. Aún incluso dicen los historiadores, y nos dice la historia, que Baal andaba en un trineo y ese trineo era como color rojo porque salía fuego y surcaba los cielos. ¿Te suena eso conocido? Sogano era el hombre que incitaba durante 5 días a pecar y había carta libre para que pudieras hacer lo que quisieras. Se les daba indulgencia. En esos 5 días era lo peor. Incitaba a la gente. Todo eso, cuando tú conoces la historia, cuando tú conoces el origen, entonces tú entiendes muchas cosas. Por eso hay mucha gente que no sabe. Hay mucha gente que dice, como la hermana que posiblemente me está viendo, que me dice, es que el árbol es vida. No, el árbol no es vida. Eso es lo que tú quisieras que simbolizara. Eso es lo que tú quisieras que fuera. Pero la historia no la podemos cambiar. La Biblia no la podemos cambiar. Ahí está. Entonces nos cuesta mucho trabajo porque nos mueve nuestros gustos, nuestra estabilidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Semiramis se asocia con la madre tierra llamada Gea. Semiramis se asocia con la diosa luna y el dios sol llamado Nimrod. Cuando nosotros vemos ranitas con la lengua de fuera, sapos con monedas, uno de los sacrificios más preferidos de las brujas y de los brujos son los sapos y las ranas. Nunca fuiste a que te hicieran una limpia o que te hicieran un trabajo. Lo primero que hicieron fue matar a un sapo. Y cuando tú ves esos consultorios de hechiceros, de magos o en televisión, te vas a dar cuenta que siempre hay sapos o ranas.
porque representan a la diosa luna, representan a Semiramis. Te das cuenta que en los consultorios siempre hay un sol. Te das cuenta que está el yin y el yang, que no es otra cosa más que, dicen, el bien y el mal, pero también representa el sol y la luna. Por eso tenemos figuras con media luna, con medio sol. La madre, la diosa madre, se representa por la rana, por el sapo. Por eso algunos también representan a Semiramis como el conejo. Por eso es que dicen que en la luna vive ¿quién? ¿Vive quién? Vive un conejo. Y es adorada la luna. Ahora, Semiramis empezó a jugar un papel muy importante porque empezó a extender más el culto a su hijo y a su esposo, o a su hijo esposo, o a su esposo hijo. Empezó a extender más este culto. Ahora, Génesis capítulo número 3, verso 14. Ella se apropió una profecía. Voy más rápido. Génesis capítulo 3, verso 14. Ella se apropió una profecía que le pertenecía solamente a Eva. Y dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía se refiere a la mujer. Y Dios le dice a la mujer: bueno, por cuanto tú estuviste escuchando a la serpiente yo la maldigo y se va a arrastrar toda su vida. Se conoce que la serpiente tenía manos y pies. Arqueólogos y gente que estudia a los animales ha descubierto que las serpientes tenían pies y tenían manos. Incluso todavía hay algunos fósiles donde las serpientes tenían pies y tenían manos. Es por eso que cuando Dios maldice a la serpiente, desaparecen los pies, desaparecen las manos, y por eso le dice: ahora te arrastrarás y comerás polvo. Pero bueno, aquí cuando se refiere Dios el Eterno a la mujer, le dice: ahora vas a dar a luz a los hijos con mucho dolor. Pero ahora la serpiente te va a estar buscando herir. Tú le vas a pisar la cabeza, pero ella aún te va a alcanzar a morder el talón. Esa es una profecía, es la primera profecía que se da mesiánica. Está hablando de que de la serpiente iba a nacer el Salvador, que se iba a encargar de vencer a Satanás. Es la primera profecía que encontramos mesiánica. Génesis capítulo 3, verso 14 y 15. Entonces, de la mujer saldrá un hombre que logra pisarte a ti, Satanás, serpiente, la cabeza. Es cierto, tú le vas a herir y ella va a tener mucha persecución, pero la simiente, el hijo que salga de ella, va a regir con autoridad. Es por eso que Pablo más adelante dice que la mujer se salva dando a luz hijos. Y no es que porque tenga luz hijos o dé a luz hijos quiera decir que ya tenga la salvación. Más bien se refiere a esta profecía de Génesis capítulo 3, verso 15, que a raíz de ese nacimiento de la mujer iba a traer al Mesías muchos años más adelante. Por eso se nos dice que entonces es de la raíz del trono de David o de David. Y entonces por eso es que la serpiente ha buscado destruir a la mujer durante mucho tiempo. Por eso vemos a las mujeres que son maltratadas, golpeadas, que son en las iglesias, dicen: no hay ministerio de mujer, no existen las pastoras, no existen las profetas, no existen las apóstoles, no existen las evangelistas mujer. Ha tratado el enemigo de alguna forma de frenar a la mujer. Pero esta profecía dice: de tu simiente. ¿Por qué razón es que Satanás se ensaña con la mujer y le siembra enfermedades en sus senos, en sus partes reproductoras o reproductivas? ¿Por qué? Porque sabe Satanás que la mujer da a luz vida. Y uno de los significados del nombre de mujer o de Eva es la palabra Isha. Isha significa dadora de vida. Y toda la mujer que da a luz, Satanás sabe que es un prospecto de un predicador, de un evangelista, de un apóstol o de un profeta. Es por eso que a la mujer busca frenarla, porque sabe que en su vientre no tan solo lleva vida, sino en su vientre lleva aquellos hombres y mujeres que le van a pisar la cabeza una y otra vez. ¿Me entiendes?
Las mujeres deberían de haberse gozado, hermanas. Mira, a lo mejor no te van a llamar señora, pero te van a llamar Isha, dadora de vida. ¿Me entiendes? Y eso es mucho más, es un nombre, mayor peso, Isha, que llamarte señora. Entonces, en base a esta profecía, es que la mujer empieza a tener hijos, llamada Eva, empieza a tener hijos, y de ahí surge la raíz de David, llamada Cristo. Por eso la profecía dice: ella, por sus hijos, habrá un hijo que te va a pisar la cabeza, aunque tú le muerdas, ella con su hijo te va a derrotar. Entonces, la mujer Semiramis, cuando escuchó esto, porque ya sabía, era muy sabida esta profecía, cuando sabe Semiramis sobre esta profecía, se la apropia y dice: un rayo de sol alumbró mi vientre y me dio a luz. Yo soy la mujer de Génesis capítulo 3 verso 15. Yo soy, y mi hijo, el que va a herir a la serpiente, es el que yo estoy teniendo, llamado Tamuz. ¿Ahora entiendes? Ahora entiendes por qué las vírgenes tienen siempre un niño cargando. La Virgen de Guadalupe también tenía uno, pero te voy a explicar cómo se lo desaparecieron. Pero la gran mayoría de las vírgenes tienen un hijo cargando, y no representa a Cristo, sino más bien representa a Tamuz. Cuando Semiramis escuchó la profecía, dijo: yo soy, a mí me embarazó el Padre. Mira que es muy similar. Por eso es que Dios el Eterno, lo único que puso fue su semilla en María. Puso su semilla, la embarazó sobrenaturalmente. ¿Me entiendes? La embarazó sobrenaturalmente. ¿Por qué razón Jesús no tiene padre? Y lo vamos a ver en un momento más. Cristo no tiene padre porque si hubiera puesto José su semilla, hubiera sido corrupto, y quien hubiera muerto en la cruz hubiera sido un hombre, y su sacrificio no hubiera valido de nada. Por eso es que solamente lo que Dios el Eterno quiso fue un tabernáculo, porque la palabra vientre en el hebreo significa tabernáculo. Quiso un vientre donde venir a nacer y morar. Y entonces Dios el Eterno descendió, abrazó, cubrió a María, dice la Biblia, el texto original, cubrió a María, ¿verdad? Y entonces la embarazó. Es muy similar la historia de Semiramis. Un rayo de luz del Dios Ra, del Dios máximo, vino y me alumbró el vientre y nació mi hijo. Yo soy la mujer de Génesis capítulo 3 verso 15. Y a partir de allí se empezó a distorsionar la historia, se empezó a deidificar al sol, a la luna, se deidificó a Semiramis, a Nimrod, y de acuerdo a las culturas empezaron a cambiar de nombre. Por eso es que los romanos, los griegos, cualquier otra cultura tiene diferentes nombres, pero es exactamente el mismo. Hasta aquí va entendiendo. Ahora, ¿qué es lo que hace Semiramis aparte del árbol, de que incita a la gente a llevar al árbol a su casa? Edifica obeliscos. Estos obeliscos que están en la plaza de San Pedro, el obelisco que tenemos aquí en Reforma, a un lado de la Cámara de Senadores, el obelisco que se encuentra en Nueva York, el obelisco que se encuentra en Washington también, ¿verdad? Hay muchos otros lugares, porque ese obelisco, así como el árbol, representa el falo o el pene de Nimrod. Por eso es que cuando nosotros vemos a Roma, cuando nosotros vemos la Catedral de San Pedro, nos damos cuenta que tiene la forma de un vientre. En el centro se encuentra un obelisco que representa el falo o el pene de Nimrod o del dios Sol, porque el obelisco representa precisamente el dios Sol. Y cuando está en el centro del obelisco en Roma, entonces está en medio o teniendo una relación sexual con una mujer, con la reina del cielo. Y parece que vemos un canal vaginal, porque así si usted lo ve de arriba, vean las fotos, y parece que hay un canal vaginal que está dando a la luz a la iglesia romana.
Y mire que ese obelisco que trajeron, lo trajo Calígula a Roma. ¿Quién fue Calígula? Uno de los emperadores romanos más perversos que ha habido en la humanidad. Tenía relaciones con sus caballos, con su hermana. Y murió precisamente de una enfermedad venérea. Uno de los hombres más perversos que ha existido. Y lo trajo, y más bien ese obelisco lo construyó Calígula, y Roma lo trajo al centro de la Catedral de San Pedro. Entonces, cuando nosotros vemos los obeliscos, vemos que aquí están representados Nimrod, al sol, el órgano sexual masculino. Cuando vemos también la luna, cuando vemos el centro, que está en un centro, estamos viendo ahí a la diosa Luna, a Semiramis, que está dando a luz, una iglesia, como es en el caso de la Catedral de San Pedro. Miqueas capítulo 5, verso 13. Ahora sí, vamos a entrar más a fondo. Miqueas capítulo 5, verso 13. Isaías 17, verso 8. Isaías 27, verso 9. Repito, Miqueas capítulo 5, verso 13. Isaías capítulo 17, verso 8. Isaías capítulo 27, verso número 9. Deuteronomio capítulo 16, verso 21. ¿Sí va entendiendo o no va entendiendo? ¿Sí? Bueno. Miqueas capítulo 5, verso 13. Isaías 17, verso 8. Isaías 27, verso número 9. Deuteronomio 16, verso 21. Ezequiel capítulo 6, verso 13. Casi concluimos. Bien, vamos a dar lectura. Miqueas 5:13. Es importante, y era importante yo poderle decir los orígenes del paganismo. Era importante que usted que entendiera, que supiera sobre Nimrod y Semiramis, porque de aquí parte todo, tanto la simbología como los dioses, ¿verdad? De aquí parte la contaminación, porque déjeme decir una cosa que se me está pasando. En Nimrod edificó Babel. Si usted lee Génesis capítulo 10, verso 9, 10 y 11, se va a dar cuenta que, vamos a leerlo. Génesis capítulo número 10. Génesis capítulo número 10, ¿ya lo encontró? Bien, dice la Biblia: y fue el comienzo de su reino Babel. Verso número 9, 10:9. Este fue vigoroso. Verso 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad, Calne, en tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rebot, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim, acuérdese de ese nombre, Misraim engendró a Ludim, hijo de Nimrod, acuérdese. Misraim engendró a Ludim y a Anamim y Levim, a Nafutim y Parasum y Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Jereseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Samareo, al Amateo, y después se dispersaron por las familias de los cananeos. ¿Usted quiere saber qué significa todos esos pueblos? Ven el día miércoles, porque de esos son la genealogía de los gigantes. Hubo ahí algo que corrompió Satanás y los caídos en la genética humana. Por eso todos estos pueblos lo que hizo es que fueron genéticamente modificados. Y entonces de aquí es donde surgieron los famosos gigantes que nos describe Génesis capítulo 6.
Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, la Biblia dice que entonces Nimrod tuvo hijos y que tuvo un hijo llamado Misraim. Misraim significa Egipto. Entonces, Egipto es Misraim, en pocas palabras. Cuando se dispersaron la torre de Babel, ya Nimrod tenía hijos, nietos. Y cuando se dispersó Misraim, llegó a la tierra de Egipto. Y ahí es donde se estableció. Egipto significa en el hebreo candados mentales y ataduras. Candados y ataduras mentales. Eso es lo que significa la palabra Egipto. Es por eso que el pueblo de Israel nunca logró sacar de su mente ni de su corazón a su amado Egipto. Por eso es que aún estaban en el desierto y veían la gloria de Dios y el poder. Ellos tenían un candado y tenían aquí una ligadura hacia Egipto. Por eso Misraim, cuando sale y es dispersado, va al lugar donde es Egipto, y ahí en Egipto él funda Egipto. Misraim funda Egipto con su nombre. Él mismo pone y dice: voy a llevar a esta ciudad Misraim, Egipto, candados y cadenas mentales. Ahí en Egipto es donde se funda el segundo lugar de alta magia. Todos los satanistas más grandes que usted me diga, los satanistas, los hechiceros más grandes que han existido sobre la faz de la tierra, aún Aleister Crowley, el satanista más conocido y el satanista que se autonombró la bestia, él mismo se autonombró la bestia, que fue uno de los más poderosos que ha habido. Todos los satanistas que usted me diga han ido a Egipto a estudiar las pirámides, a estudiar su forma de construcción, a estudiar, a recibir poder ocultista, a ver las matemáticas y la arquitectura sagrada. Porque hay matemáticas sagradas o paganas, lo que se llama como cábala, o lo que se llama como numerología dentro de la cábala. Hay geometría mágica, construcciones mágicas. Esto lo he enseñado en Guerra Espiritual. Y solamente le voy a decir algo: Nimrod lo que hizo fue construir y trazar las ciudades. Por eso en los libros de texto, cuando usted lee, dice: y tal emperador fundó la colonia o la ciudad y la trazó. Cuando dice trazó la ciudad, significa puso un espíritu gobernante. Por eso la trazó en colonias, la dividió. Si usted lee los libros de historia, se va a dar cuenta que algunos emperadores españoles empezaron a trazar la ciudad o empezaron a ponerla por colonias. Y recuerde que la palabra colonia, ¿qué significa? ¿Qué significa? Espíritu territorial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nimrod lo que hace es que traza las ciudades, las divide por colonias. Él se convierte en el regente y establece un espíritu territorial. Ahí es donde se dio la alta magia. Pero cuando Misraim se va a Egipto. La torre de Babel simbolizaba precisamente eso. Simbolizaba un falo, simbolizaba una torre del orgullo, simbolizaba la rebelión. Él hizo construcciones, algo que se llaman sigurat. Si usted ve documentales, si usted lee revistas, si usted lee libros, se va a dar cuenta que los sigurat significa una meseta alta o un lugar alto donde los hombres tienen contacto con los dioses. Es por eso que las pirámides en su base no son así, inclinadas del lado derecho o izquierdo. La base de las pirámides son mesetas, una grande, después una más pequeña y luego una más pequeña y una más pequeña. ¿Ha visto el templo masón? El templo mormón, que es exactamente lo mismo. El templo mormón lo ha visto en mesetas. Una roca más grande, una más pequeña, otra pequeña, otra pequeña y otra pequeña. Esa es la base. Lo único que hicieron son solamente después cubrirla para que quede en forma como la conocemos, piramidal. Pero el fundamento de una pirámide son los sigurat. Ahí es donde la gente sube. Si nosotros vamos a las ruinas, nos damos cuenta que están hechos en mesetas. Ahí la gente subía a esas mesetas e empezaba a invocar a los dioses. Pero esas mesetas estaban alineadas a los astros, a los dioses en las estrellas.
Cuando una meseta, cuando un triángulo, cuando una ciudad está alineada a los astros, habla acerca de influencias espirituales. Lo que yo hablé en el radio el día viernes abre puertas dimensionales. Por eso en el noticiario de López Dóriga apareció una luz que descendía del cielo a la pirámide de Chichén Itzá, como un tubo que venía del cielo hacia la pirámide de Chichén Itzá. Por eso es que hay avistamientos ovnis, por eso hay que tantas cosas espirituales que pasan allí. ¿Por qué? Porque es un contacto de los hombres con los dioses o con los demonios. Cuando usted lea y escuche en los libros de historia, los historiadores, los cronistas que dicen, y es que los dioses descendieron y le dieron conocimiento a los hombres, quiere decir que los ángeles caídos descendieron y le dieron ese conocimiento. De acuerdo a Génesis 6 y de acuerdo a un libro llamado el libro de Enoc. Si usted lee el libro de Enoc capítulo 6, 7, 8 y 9, se va a dar cuenta de todo lo que sucede. Pastor, ¿qué no es un libro apócrifo? Antes, allá por el año 100, 200, todavía era considerado un libro canónico. Pero dice muchas verdades este libro, y es por eso que a la Iglesia Católica no le gustó que estuviera dentro del canon bíblico y lo sacó. Porque déjeme decirle que para que fuera constituido este libro hubo diferentes concilios y se reunieron diferentes religiones, y entre ellas la católica y los protestantes, y acordaron qué libros debían de ser puestos aquí. Nosotros entendemos que es inspirado por Dios, y Dios solamente dejó esos libros porque así le plació. Pero en un tiempo, en los primeros años, estaba integrado el libro de Enoc. Y cuando nosotros leemos el libro de Enoc capítulo 6, 7, 8 y 9, nos vamos a dar cuenta que nos describe que los vigilantes descendieron, cohabitaron con las mujeres terrenales y les nacieron híbridos, mitad espíritu, mitad demonios, mitad personas físicas. Y ahí el libro de Enoc nos describe que los dioses o que los vigilantes o que los demonios descendieron y le dieron conocimiento a los hombres, la talla del oro, de la plata. Le dieron los cosméticos para las mujeres, le dieron el conocimiento para las plantas medicinales. Ahí, si usted lee el libro de Enoc capítulo 6, 7, 8 y 9, lo describe todo esto. Entonces, cuando la historia nos dice y los arqueólogos que los dioses descendieron a las mesetas y tuvieron contacto con los hombres y les dieron conocimiento. Es por eso que Nimrod, cuando construye todas estas ciudades, las construye bajo alta magia negra, bajo algo que conocemos como geometría mágica. Entonces Misraim, cuando se dispersa, se va y funda Egipto, su propio nombre, Misraim, Egipto. Y empieza a fundar las pirámides, empieza a fundar los obeliscos, empieza a tallar en las piedras el sol y la luna. Empieza a traerse lo que se trajo de Nimrod, de su padre, se empieza a traer ahora a Egipto. Y empieza la cultura y empiezan los rituales. Por eso es que en Egipto está concentrada la magia. Por eso que en Irak, por eso hay países como Estados Unidos que están empecinados en estar en Irak, porque en Irak se encuentran las tablillas, se encuentran la arqueología, se encuentran los rituales, se encuentran las invocaciones para traer espíritus de alta magia. Por eso es que los Estados Unidos están empecinados y ya se apropiaron de Irak, no por el petróleo, no por quitar a Saddam Hussein como un tirano, más bien porque ya sabían que Saddam Hussein había encontrado una puerta estelar o una puerta muy importante que iba a traer a espíritus. Y entonces eso le iba a dar poder a Saddam Hussein y en realidad se iba a convertir en el anticristo. Pero lo que hizo Estados Unidos es que se adelanta y se apropia de todos los museos, de todos los lugares de arqueología, y se apropia de esta pirámide o de este sigurat. En Egipto es donde se encuentra toda esta magia, y de ahí entonces es donde los hechiceros se van a preparar, ahí es donde van a conocer. Incluso de ahí es donde se dice que Jesús era un iluminado, era un ascendido. ¿Se lo expliqué a ustedes o lo expliqué en la semana? Dije, ¿por qué razón Jesús era un ascendido? Dicen la gente de la nueva era. Porque había un ritual en donde los faraones morían por 3 días. Se le daba una bebida y esa bebida hacía que su ritmo cardíaco bajara, de tal forma que aparentemente moría. Y cuando le daban esa bebida al faraón, lo enterraban durante 3 días.
Y cuando resucitaba, entre comillas, cuando otra vez su sistema cardíaco volvía a su pues volvía otra vez a su normalidad, decían: he resucitado, vengo del reino de la muerte, la he vencido y me he vuelto poderoso. Es por eso que dicen: Cristo hizo lo mismo. Cristo murió y resucitó y recibió poder. Por supuesto que Él sí estuvo muerto. Él no tuvo que tomar nada. Él descendió a las partes más bajas de la tierra, llamada el infierno. Le quitó la autoridad a Satanás de su reino, de la muerte, y entonces se la entregó a la iglesia. Él sí fue verdad. Pero en base a eso es que los brujos, los hechiceros, la gente de la nueva era dicen: Jesús, como se fue a Egipto a la edad de 3 años, ahí se fue a preparar alta magia. Ahora entiende. Claro que todo eso es una mentira, pero todos los brujos, todos los hechiceros saben que en Egipto se encuentra la alta magia negra. Es por eso que él va y funda, y de allí se empieza a dispersar, y la gente viene a recibir conocimiento a Babilonia, lo que ahora es Irak, y viene a Egipto a recibir ese conocimiento. De ahí todas las naciones fueron impregnadas. Por eso los obeliscos, por eso los pinos, por eso el sol, la luna, por eso tantos rituales. Por eso tantos dioses que se nos mezclan, como el dios Thor, y nos lo ponen en caricatura. Por eso tantos superhéroes de la mitología que nos los vuelven caricaturescos, para que los niños empiecen la invocación y quieran ser como ellos. ¿Te das cuenta? Nos han contaminado. Ahora, terminemos. Estábamos hablando acerca de... ¿Qué cita estábamos leyendo? Tantas citas que te di, Dios mío. Y luego dicen que no soy bíblico. Bien, Jeremías 7:18 dijimos, ¿no? No. A ver, póngase de acuerdo porque me hace más bolas. Génesis, no, las citas que dimos, le di ahorita unas citas, ¿no? Ah, sí, ya lo encontré. Miqueas 5:13, gracias. Miqueas 5:13. Termino. Miqueas 5:13. Haré destruir tus esculturas, tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y las destruiré, y destruiré tus ciudades. Aquí cuando dice esculturas es la palabra hebrea metzabá, y metzabá significa imágenes altas o imágenes en lugares altos, o imágenes altas o grandes, para que me entiendan. ¿Cuáles eran estas imágenes grandes o altas? Los árboles. En los árboles tallaban las imágenes de estos dioses y los veneraban. Por eso es que dice la Biblia que ellos tallaban las imágenes en los árboles, o que Dios enviaba a derribar los árboles o los lugares altos. Había 2 tipos de lugares altos que la Biblia lo traduce. Uno, los lugares altos, como lo dice, las montañas, las rocas. En guerra espiritual eso tiene mucho poder, porque cuando tú tomas un lugar alto, entonces estás maldiciendo todo lo que está abajo. Conocemos el caso de Balaam y Balac, cómo trata de maldecir en lugares altos. Por eso cuando subimos a hacer guerra espiritual hace muchos años atrás por la Ciudad de México, nos encontramos que en los volcanes y en las montañas había maldiciones y había sacrificios de animales y aún hasta humanos, sangre, flechas con declaraciones proféticas en contra del Distrito Federal, porque los brujos saben la importancia de subirse a los lugares altos. Por eso Dios también, en la Biblia, en su palabra, nos dice que subamos a los lugares altos. Por eso nos habla acerca del aposento alto. Entonces, porque desde ahí o se puede bendecir o se puede maldecir. Entonces, los lugares altos eran en los lugares, las montañas, las rocas, y ahí se hacían sacrificios, ofrendas a los dioses paganos. Pero los lugares altos también se refiere a los árboles. Por eso es que la Biblia manda a destruir los lugares altos. Y cuando la Biblia nos habla en el libro de Samuel, donde nos dice que David tenía la casa de las armas, ahí es donde estaban diferentes armas, y entre ellos estaban las hachas. Por eso la Biblia nos habla acerca de hachas. ¿Para qué?
porque el pueblo de Israel, cuando eliminaba a los altares idolátricos, cortaba los árboles con hacha. Los lugares altos significa también árboles. Isaías 17:8 dice: y yo miraba a los altares que hicieron sus manos, y no mirará a los lugares altos, y no mirará a los altares, que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Ahora usted sabe quién es el sol. Ahora usted sabe quién es acera y qué figuras hacía. Un sol, una luna, ¿verdad? Y los adoraban. Ahora, Isaías capítulo 27, verso 9. De esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y esta será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. ¿Cuál es la imagen del sol? ¿Cuál es la imagen del sol? Columnas. ¿Qué más? Obeliscos. ¿Qué más? ¿Qué más? Dígalo sin miedo. Árboles. Recuerda que Semiramis dijo: traigan un pino porque es símbolo de reencarnación. Entonces, cuando la Biblia dice que Él destruirá los altares hechos a cera y a las imágenes del sol. Ahora, eso lo hablamos ya desde los orígenes, y voy a terminar con esto. ¿Qué tiene que ver, o cómo, más bien eso sería, cómo es que logra cristianizarse el asunto del árbol de Navidad? ¿Cómo es que logra cristianizarse, hermano? Pues bueno, Deuteronomio 16:21, Jeremías 2:19 y Ezequiel capítulo 6, verso 13. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 16:21, Jeremías 2:19 y Ezequiel 6:13. ¿Ya lo tiene? Ok. ¿Cómo es que logra cristianizarse el árbol, o cómo es que entra dentro de este ritual pagano que es la Navidad? Ahora, el primer árbol de Navidad fue decorado con sangre, ya cuando se hace esta mezcla. Segundo libro de Reyes 17, manténgame esas citas allí. Segundo libro de Reyes 17, verso 9. Segundo libro de Reyes 17, verso 9. Por eso la hermana que dice que no tengo citas bíblicas donde dice que el árbol es pagano, pues bueno, ya le estoy dando demasiadas. Y entonces no me da una donde diga que sea el árbol de la vida. Segundo libro de Reyes 17, verso 10. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no correctas contra Jehová su Dios, edificando en lugares altos y en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Aquellos que andan eligiendo su árbol frondoso, ya saben. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había transpuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas, provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Dile al que tienes ahí al lado: no hagas esto. El primer árbol de la Navidad, ya cuando se asocia con esta natividad, se da en la Alemania, lo que hoy conocemos como Alemania, lo que anteriormente era Germania. Los germanos realizaban dos rituales. Uno es que cortaban, o más bien elegían un árbol y lo consagraban a un dios llamado el dios Odín. ¿Y qué es lo que hacían? Los ejércitos, o el ejército germano, cuando iba a la batalla, elegía un árbol frondoso, grande, y entonces ahí hacía un altar al dios Odín y hacía una oración y decía:
si tú nos permites ir a la guerra, salir vencedores, nosotros te vamos a ofrendar, te vamos a sacrificar. Por eso yo le enseño que la ofrenda es un acto de guerra. La ofrenda es un sacrificio, la ofrenda es un altar. Entonces dijeron los germanos: nosotros vamos a sacrificarte. Cuando los germanos venían de la guerra, de la batalla, traían a personas que habían sido caudillos y los presentaban al pie del árbol y los mataban y le cortaban la cabeza. Cuando le cortaban las cabezas se los ponían al árbol que había sido ofrecido a Odín. Así es que el árbol era manchado de sangre y en ese árbol era puesta las cabezas de los caudillos, de las personas que habían tomado como presa. Esa es una de las cosas que hacían los germanos. Dos, otra de las cosas que hacían el pueblo germano era que en honor al dios Thor elegían un árbol y quemaban 12 palmas en forma de pirámide. 12 palmas en forma de pirámide. ¿Qué representan esas 12 palmas? Representan cada uno de los meses del año. En agradecimiento lo hacían y decían: Señor Thor, aquí está estas palmas, estamos sacrificando o quemando, declarando que este próximo año será de bendición y te ofrecemos este año te ofrecemos esta ofrenda para este año. Así es que la gente sacrificaba, o la gente más bien quemaba 12 palmas. Cuando llega un hombre llamado Bonifacio, el monje Bonifacio, llega a Alemania, a lo que ahora es Alemania, Germania, llega en el siglo VII y se da cuenta Bonifacio que este sacerdote se da cuenta que todo lo que sucede aquí con el poner las cabezas en los árboles de la gente caudilla, quemar este ritual de las pirámides, de las palmas en forma de pirámides, pues es pagano. Él se horroriza y él dice lo siguiente: pues bueno, vamos a evangelizar a estos hombres, y toma las palmas en forma de triángulo. Es por eso que en los kinder, es por eso que en los niños, es por eso que en las figuras, cuando está la forma del pino, ¿qué aparece? Un triángulo. Alguien que lo quiera hacer todavía mucho más detallado dibuja un triángulo más grande, uno mediano y uno pequeño. Un niño dibuja un triángulo y le pone sus esferitas, le pone sus foguitos. Entonces, ¿por qué? Porque se tomó de este triángulo que hacían con palmas los germanos. Y cuando Bonifacio se da cuenta de todos los rituales paganos que está haciendo, él decide darle una enseñanza a estos hombres y les dice: bueno, lo que ustedes sacrifican aquí como palmas, este triángulo, yo les voy a enseñar algo sobre la Trinidad. Este triángulo representa la Trinidad y representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces los hermanos empezaron a asociar el triángulo no con la Trinidad bíblica, sino más bien empezaron a asociar con su Dios. Es como pasó aquí en México. Los españoles vinieron, quitaron a Tonantzin y pusieron a la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. Los indígenas jamás sacaron su adoración a Tonantzin, se quedaron con ella. ¿Por qué cree que le llaman Santa María de Guadalupe, nuestra Tonantzin? Porque Tonantzin significa nuestra madrecita. Y es por eso que los españoles le quitaron y dijeron: ahora sí, los indios se tienen que arrodillar a la Madre María de Guadalupe. Pero en realidad los indios estaban adorando a su Tonantzin. Pasó exactamente lo mismo con estos hombres. Bonifacio creía que los había evangelizado, pero en realidad a quien estaban adorando a través de este pino, a través de este triángulo, no era la Trinidad, sino más bien eran a sus dioses. Esto pasó en el año 7 y los hombres siguieron adorando a los árboles, a los pinos, no teniendo en cuenta la Trinidad de Dios, sino más bien la adoración a su Dios Thor. Fue en el año 1530. Fue hasta el año de 1530 donde el árbol, esta adoración, esta veneración, este asunto del árbol empezó a tomar forma.
Bonifacio logró evangelizar, entre comillas, a los nórdicos. Los nórdicos entendieron que el árbol era una representación de la Trinidad y lo siguieron adorando. Pero fue hasta el tiempo de 1530 con un hombre que usted y yo conocemos demasiado bien, que se llama Martín Lutero. Martín Lutero lo que hace es que logra acondicionar este árbol y le coloca luz, le coloca adornos. En 1530, Martín Lutero iba caminando por Alemania y por esos paisajes llenos de nieve, y veía cómo por los árboles caía esa nieve y se podía cristalizar las gotas de agua y se veían hermosos. Y a él se le ocurrió la magnífica idea de que al árbol se le pusiera velas, canela y manzanas. Ahí es donde Martín Lutero empieza a arreglar este árbol, y él dice que la representación de las manzanas y de las velas es la iluminación del Espíritu Santo, y las manzanas son los dones espirituales. Hasta ese tiempo es que se logra acondicionar el árbol, pero no deja de ser de corte pagano. Recordemos que Martín Lutero era un sacerdote católico. ¿Que fue el padre de la Reforma? Por supuesto que sí, pero hubo muchas cosas que no dejó. Incluso él murió y siguió amando a la Iglesia Católica, no haciendo muchos de sus rituales, pero siguió amando a la Iglesia Católica. Hubo muchas cosas que él como sacerdote no dejó, que ayudó mucho a la Iglesia protestante, por supuesto. Pero si estudiamos la historia y si somos honestos a favor de la verdad, nos vamos a dar cuenta que Martín Lutero hubo muchas cosas que no dejó y que todavía amaba de la Iglesia Católica. Y una de las cosas a las cuales promovió fue el árbol de la Navidad, para que se pudiera arreglar y acondicionar y se mostrara todavía mucho mejor, pero finalmente una tradición pagana. Ahora, ¿qué es lo que conocemos que está en el pie del árbol? En el pie del árbol vemos a un bello nacimiento. Vemos que hay animalitos, vemos que hay un pesebre, vemos que está José, María, el ángel, el niño Dios. ¿Y qué más? Los pastores. Concluyo. No fue sino hasta en el año 1223 donde un hombre llamado San Francisco de Asís iba caminando por esos valles en Italia. Iba caminando por esos valles llenos de nieve. Él entra a refugiarse de una tormenta de nieve a un establo. Y mientras está refugiado en un establo, él lee el Evangelio de Lucas. Y entonces lee sobre el nacimiento de Jesús. Y mientras está ahí en ese establo, acogido, leyendo el Evangelio de Lucas, se le ocurre una maravillosa idea. ¿Por qué no hacer con toda la comunidad una escenificación del nacimiento de Cristo? Y entonces mueve a toda la gente, a todo el pueblo, y dice: vamos a hacer una obra, vamos a escenificar el nacimiento de Cristo. No, pues que tú eres el diablo, no, porque tú eres el pastor, no, que tú eres así, que tú... Y entonces empezaron a coordinar. Y entonces hicieron una figura de madera representando a un niño Dios. Escúcheme bien. La escenificaron, pusieron los animalitos ahí dentro en el establo, pusieron los que representaban los pastores, el ángel, todo. Y gustó tanto la obra, que entonces la repitieron así por los años siguientes. De ahí es donde se cree y tiene la idea la gente que Jesús nació en un pesebre. Jesús no nació en un pesebre. Y eso te lo voy a dejar allí. Cristo no nació en un pesebre. La Biblia dice que entonces hallaron al niño Jesús envuelto en pañales en un pesebre. Traducción mala. Y te lo voy a decir con lujo de detalle dentro de 8 días. Es mentira. Cristo no nació en un pesebre. Cristo nació en un sucot, en una casa hecha de madera.
Y te lo voy a dar con bases bíblicas. Pero bueno, la gente se me enoja cuando yo les digo que Cristo no nació en un pesebre. Y es más fuerte la tradición, porque dicen, no, es que siempre he puesto el nacimiento con los borregos, los burros, los caballos y los puercos. Siempre he puesto a los ángeles, he puesto a los pastores. No, es más fuerte la tradición. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestros padres nos enseñaron mal. Y entonces, a partir de allí es que se producen estas famosas escenas o estas obras de teatro o obras, escenificaciones del nacimiento de Cristo. Y la gente se quedó con la idea de que Cristo nació en un pesebre. Pero lo más asombroso es que mientras estaban en esa escenificación, se emociona San Francisco de Asís, se arrodilla y le besa. ¿No se ha preguntado por qué los niños Dios tienen así las manitas como de agugutata? Y como que lo está diciendo como que lo cargue. Y tiene una sonrisa el niño Dios como que está mirando a alguien. Y entonces acuérdese cuando arrullaba al niño Dios el 24, casi ya el 25, ¿verdad? Y entonces lo arrullaba al arroyo niño y lo colocaba en el nacimiento. Eso tiene un porqué. ¿Por qué el niño Dios está así con las manos y sonriente? Porque ya en esa escenificación ocurrió un milagro. San Francisco de Asís, ya emocionado, se arrodilla y le besa los pies a ese niño hecho de madera. Y cuando le besa los pies a ese niño de madera, el niño se mueve y mueve las manos y abre los ojos y le sonríe. Eso está documentado y eso es historia. Cuando eso sucede, entonces todos quedaron asombrados. Es por eso que los niños, todos los niños Dios tienen las manos así y tienen una sonrisa, porque están mirando a San Francisco de Asís. Y a partir de ahí, como se dio, fue algo tan bonito que la gente fue testigo, y el milagro que vieron pasó de año tras año, tras año, tras año, hasta nuestros días. Por eso es que en el árbol se pone ese nacimiento y se pone al niño Jesús el 24 a las 12 de la noche o las 9:59 de la noche, para ser más exactos, el 24 de diciembre, y se arrulla. El árbol no tiene nada de santo, el árbol no tiene nada de espiritual, ni mucho menos el nacimiento. La Biblia dice que no nos hagamos imágenes ni escultura de lo que esté arriba o abajo en el cielo. ¿Me entiendes? Pastor, ¿qué puedo poner? Y termino, porque yo sé que me estás preguntando, ¿qué puedo poner? Mira, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes adornar? ¿Qué puedes poner? No puedes poner Santa Claus, porque representa a Baal, que es Nimrod, y que más adelante te voy a hablar un poco más acerca de él. No puedes poner Santa Claus. No puedes poner árbol. No puedes poner esferas, porque las esferas representan los testículos precisamente de Baal. El árbol, ya te imaginarás lo que representa. Entonces no puedes poner esferas, no puedes poner árboles, no puedes poner al gordo panzón, no puedes poner duendes. Te voy a enseñar la historia de los duendes, porque es que Santa Claus tiene duendes trabajando en su fábrica de juguetes. Pero ¿qué puedes poner? Pastor, es que mi casa, las casas de al lado, sí, pero también hay que tomar una decisión, si seguimos a Baal o seguimos a Dios. Si queremos bendición en casa o queremos maldición. Te puedo decir que puedes poner para tus hijos, los pequeños, para ti. Mira, estamos en un tiempo invernal, y en ese tiempo invernal hay luces de color blanca que representan o semejan la nieve. Puedes poner osos polares, ¿verdad? Puedes poner nieve o, ¿cómo se llama? Luces blancas. Puedes poner este líquido es como si fuera nieve artificial. ¿Cómo se llama? Espuma. Puedes poner osos. Puedes poner venaditos. Puedes adornar tu casa con luces blancas, aparentando que es nieve.
no luces de colores, no esferas. Puedes poner luces blancas, osos, puedes poner si quieres un reno o renos, puedes poner todo lo que fuera lo contrario a lo que estamos hablando. Te voy a enseñar sobre los Reyes Magos. No está bien que le digas a tus hijos que los Reyes Magos le trajeron los regalos, porque tú eres el que te estás, y perdóname la expresión, jodiendo y partiendo el lomo. Y no es justo que alguien más se lleve los aplausos, y no es justo que a alguien más le den las gracias, cuando tú deberías decirle: hijo, hija, no existen los Reyes Magos. Te voy a explicar la historia como es. Te voy a poner regalos, te voy a comprar regalos, pero es tu papá y yo quien te los está dando. Porque no es justo que alguien más se lleve los aplausos, ni que con sombrero ajeno alguien más. Y mientras a ustedes les hacen la rabieta, los berrinches, a ustedes les hacen todas las groserías, y a los Reyes Magos los respetan más que ustedes. Entonces es mejor hablarle con la verdad a los niños y decirle que ellos no se van a quedar sin regalo, pero que no los traen los Reyes Magos. Detalles así puede seguir comprándoles, arreglando su casa, pero por favor no caiga en lo que acabamos de hablar. El árbol representa el sol, representa el falo, representa los órganos sexuales masculinos, femeninos, la estrella en la punta. Recordemos que la estrella representa Semiramis, y cuando usted lo pone así, ¿qué es? Pareciera que es una relación sexual entre la luna, el sol, Nimrod, Semiramis, ¿me entiende? Entonces, árboles navideños, luces blancas puede poner, todos los osos que usted quiera, todos los muñecos de nieve que usted quiera, todo lo que sea del invierno, más no de la Navidad. Personalmente en mi casa yo adorno con cosas de invierno, más no con cosas de Navidad. Y quien ha ido a mi casa ha sido testigo de ello. Entonces puede hacerlo, pero solo guardando que no caiga en las tradiciones. ¿Estamos? Bien, póngase de pie, por favor. ¿Desea saber más sobre este y otros temas, así como de nuestro ministerio? Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5739-5493, 5759-5830, en México, Distrito Federal, o visite nuestra página www.ministerioalcancemundial.com. Gracias por adquirir este mensaje.